El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Ya estamos vía Zoom en comunicación con el abogado Martín de Acevedo García. Él es especialista en temas municipales, gobiernos locales, y estamos ante una coyuntura interesante que se presenta en el nuevo escenario político del país. Doctor Martín de Acevedo, ¿cómo está? Muy buenos días. Que tengan ustedes muy buenos días, amigos de Hora de Cambio y de RCR, a sus órdenes. Bien. Ayer, como una medida democrática, digamos así, el presidente Pedro Castillo se ha reunido con gobernadores, alcaldes municipales, regionales del interior del país y de Lima, que han sido electos en las últimas elecciones del pasado 2 de octubre. ¿Cuál es la interpretación que podemos dar a esta reunión? Buena señal, porque a diferencia del candidato y el electo, el próximo alcalde de Lima, que sostiene no dialogar con el Poder Ejecutivo, me parece que es una buena señal, todo lo contrario, porque sabemos que el presupuesto nacional de la República lo maneja el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, y asimismo maneja una serie de recursos que pueden ser transferidos a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales a través de varios sectores: transporte, vivienda, el MIDIS, y el mismo Ministerio de Economía, que ha establecido hace más o menos unos 6 años atrás presupuesto por resultados, que significa incentivar a aquellas municipalidades y gobiernos locales y regionales que cumplen bien su recaudación presupuestal, que cumplen bien el tema de la limpieza pública y el cuidado del medio ambiente, que cumplen bien en materia de seguridad ciudadana, y les va incentivando, como decimos, a través de sendas transferencias de dinero y de recursos en efectivo que le permiten a cualquier gobierno local y regional hacer una mejor gestión y de hecho tener más y mejores recursos. Ahora, estamos viendo el tema de los presupuestos. Definitivamente es la etapa donde tanto los gobiernos locales, los gobiernos regionales exigen mayor presupuesto para la realización de obras. Sin embargo, en los balances anuales que se tiene en lo que significa obras, por lo general no se gasta ni el 20 ni el 15% de su presupuesto, y esto definitivamente que perjudica pues a las poblaciones que requiere de una serie de obras. ¿Por qué sucede esto? ¿Hay incapacidad de la autoridad local, municipal, regional, o es que es el sistema mismo que obliga a que no se pueda hacer los gastos respectivos? Ser autoridad máxima de carácter regional, es decir, gobernador, y municipal, es decir, alcalde, implica tener dos cualidades bastante bien interesantes y concurrentes, además, simultáneamente: liderazgo y capacidad de gestión, es decir, una especie de gerente general que sabe y que tiene una idea porque conoce algo de gestión pública. Y consecuentemente, si ello no ocurre así con algunas autoridades electas, sería importante que se capaciten y que puedan entonces estar aptos para poder saber, con liderazgo en primer lugar, escoger buenos gerentes regionales y municipales, tanto los de confianza como los de línea, y también algunas consultorías y asesorías externas de las buenas, no de esas, no de esas que aquellas que se critican, de los caviares que se levantan el dinero en base solamente a informes y a entregables que son documentos mojados en tinta, ¿no? O sea, a hojas mojadas en tinta. No, aquí se trata de hablar de
que el alcalde tiene que saber contratar ingenieros y arquitectos que sepan hacer expedientes técnicos para que puedan en los 100 primeros días o 6 primeros meses tener listos esos expedientes técnicos bien hechos de principio a fin, no tengan ninguna observación luego en su procesamiento, camino a su aprobación y luego a la ejecución de la obra o de la prestación del servicio a la comunidad, pasando por las etapas estas de tener sus términos de referencias bien claros, de tener el presupuesto también bien establecido en base a una hoja de cálculo hoja de cálculo donde se establece con exactitud el costo del servicio y de la ejecución de la obra, y esta pueda pasar las etapas de los concursos públicos de precios y de méritos sin que sea observado por la OCE y luego por la Contraloría, para que también y finalmente en su ejecución no se trabe en el camino porque hay un arbitraje del por medio, una observación de la propia autoridad municipal o una leguleyada por parte del ejecutor de la obra, del adjudicatario o empresa adjudicada o consorcio o como le llamaban antes, contratista. Porque ahí sí estaríamos ante lo que ya suele ocurrir en el país. El efecto que finalmente se da es aquello que acabas de referir, señor Castillo, es decir, la inejecución de parte del presupuesto, cuando no, la frustración de la obra en plena ciudad, como cuando se da en el caso de Iquitos, por ejemplo, las redes de agua y desagüe, que es lo más patético y notorio que en los últimos años haya ocurrido en términos de frustración de una obra que una ciudad como Iquitos viene esperando desde la década del 50 del siglo pasado, mejorar sus redes de agua y alcantarillado, y otro tanto se les ha escuchado decir ayer en Palacio de Gobierno a los alcaldes con muchos sectores de Lima, clarísimo al electo en Puente de Piedra, de que el agua no está llegando a muchas zonas de Lima y habría que hacer algo. No meterse a Sedapal, como lo hizo erróneamente el señor Muñoz, a sabiendas de que es incompatible desempeñar la función de alcalde con cualquier otra función público-privada, sino tratar de tener participación en ella a través de una persona que se pueda nombrar como miembro del directorio, como se hace en otras empresas de las municipales y regionales, como las cajas municipales, que son un claro ejemplo. Ahora, hemos visto estos días, y al menos este año, que a donde volteamos las pistas están rotas, se están haciendo obras apresuradamente y posiblemente muchas de ellas no se concluyen, en la mayoría de distritos. Nosotros estamos en San Borja, vemos acá se ha roto por todo lado, en Surco igual, etcétera. Mencionar ya distritos estaría por demás. Pero ¿por qué tiene que suceder eso? ¿Por qué no se hacen los primeros años y no dejar al último, que inclusive muchas de las obras quedan inconclusas? Y al final de cuentas acá nadie se responsabiliza de eso, ¿no? Por lo que acabamos de decir, primero, alcaldes y gobernadores incompetentes que no conocen y no saben de gestión pública, pero en segundo lugar, en los ejemplos que menciona, en el primer caso, en San Borja, es absurdo que se rompan pistas y veredas buenas para cambiarlas por unas especies de bajada o de subida o de rampa para autos y para personas que están mal diseñadas, que tienen huecos entre un eslabón y otro eslabón donde se puede uno accidentar, como que de hecho ya ha ocurrido accidentes de vecinos de San Borja. En el caso de Surco, de cerca también habría que decir que en efecto ha habido un descuido de muchos años, 3 años y medio para 4, de no mejorar sus pistas, no arreglar sus pistas y vereda, pero sobre todo sus vías, donde los vecinos se han quejado muchísimo de esa parte. Pero todo ello se soluciona con este círculo virtuoso que debe comenzar a funcionar. Las autoridades deben conversar, las de nivel nacional, regional y local, las transferencias se deben de dar. A las actuales autoridades subnacionales, gobernadores y alcaldes deben escoger bien a su gente, no a aquella que le va a enseñar a robar o a delinquir y a meterlo en una burbuja diciéndole o haciéndole creer que es inimputable y que es el César y que esto nunca va a terminar. Error.
hay que escoger gente muy capacitada. Ahí está Servir, otro tanto la Contraloría, varios institutos como el nuestro que están capacitando personas y que estamos haciendo seminarios como la transferencia de gestión y después los 100 primeros días de gestión, en donde pueden ir a buscar fácilmente ahora por las redes funcionarios públicos competentes para una ejecución presupuestal mayor, y también no solamente cuantitativamente que el porcentaje llegue a casi 100% de ejecución, sino también mejor, es decir, mostrando y dando calidad de vida. Ahora, yo conversaba con algunos funcionarios que han trabajado en la administración pública o que trabajan en la administración pública y que me comentaban de que ya no existía mucho interés por trabajar tanto en los gobiernos locales como regionales por la responsabilidad que tienen de las denuncias. O sea, el tema que tiene que ver no necesariamente con actos de corrupción, pero sí con errores que pueden traer como consecuencia actos de corrupción. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Entonces, porque al final de cuentas veo de que la responsabilidad ahora recae sobre el funcionario mismo, ¿no? Sí, señor Castillo, pero ahí hay que también visualizar bien y sin demagogia dos aspectos. Ya. El primer aspecto es que los funcionarios de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, comparativamente con los del gobierno nacional, por ejemplo, Ministerio de Transporte o Ministerio de Educación, están lejos, pero lejos, mal pagados, mal remunerados por el prurito de Alan García, que en el 2007 sacó un decreto supremo poniendo un tope a la remuneración de los alcaldes, donde el alcalde de Lima es el máximo en remuneración, que es 14.200, cosa que es absolutamente demagógico para la cantidad de responsabilidad que puede asumir un alcalde y después de él todos sus funcionarios que no pueden ganar más que él. Eso es absolutamente demagógico y lleva a lo que en los últimos tiempos se ha dado y se ha incrementado, a que el funcionario, como no gana bien, comience a buscar y a tratar de encontrar la compensación en la corrupción, en las corruptelas, en las leguleyadas, en el pactar, en el trato con el postor y ese tipo de cosas que no debería haber si es que el funcionario, por ejemplo, el gerente municipal o el gerente regional, en una escala remunerativa que de una vez por todas se debe de reglamentar bien a partir del artículo 39 de la Constitución, con una ley de desarrollo constitucional que mejore la que sacaron hace unos años, reglamentar bien decía, y esas remuneraciones se destraben en la remuneración del alcalde, se pague buenos sueldos. No puede ser, pues un viceministro, por ejemplo, gana 25.000 o 31.000 soles, y un alcalde no pasa de 5.200, de 3.400, de 7.800, de 9.000 y pico, de 11.000 y pico, y finalmente el de Lima, 14.200, que es el top, el mejor pagado, se diría. Eso es demagógico, absurdo, mentiroso, y lleva al funcionario a tratar de encontrar una compensación, cuando no, como usted dijo, a no aceptar trabajar en los gobiernos locales y regionales porque no pagan bien, y no por ellos, sino por esa escala mezquina y remunerativa de los sueldos que se han trabado a partir de ese decreto supremo, que debe ser derogado de una vez por todas y mejorar esa situación, por un lado. Por otro lado, el otro tema es, al que hay que ponerle la pica en Flandes, como se dice, es la reestructuración de la redistribución del canon, de todos los canon a nivel nacional, empezando por el canon aduanero en el Callao, que tiene miles de millones de soles, empezando por los canon mineros, donde contadas ciudades como San Marcos, Echarate y creo que paras de contar un par más, tienen miles de millones de soles, versus las otras que no tienen dinero, cuando eso es absurdo, mezquino y no es democrático. La riqueza puede estar ubicada en una determinada zona del país, pero es de todo el país, el subsuelo es de todo el país, en la teoría, en la práctica y en la realidad debería hacerlo también. Y aquí invitar al Ministerio de Economía de una vez por todas a trabajar esta ley, redistribuir ese canon equitativa y democráticamente, para poder tener mejores ingresos, no solamente 8, 12 o el 10% de las 1.871 municipalidades del país, sino
todas, absolutamente todas, para que el desarrollo sea parejo, sostenido, sistemático y sostenido en el tiempo, es lo que quería decir. Ahora, esta actitud intransigente del alcalde electo, del señor Aliaga de Lima, de no dialogar, de no acercarse, digamos, a ver los planes de desarrollo que tienen que ver con el gobierno central, ¿de qué manera va a perjudicar a la ciudad de Lima esta falta de Yo creo que diálogo? yo creo que en principio es una mala señal, una mala actitud. Ahí como él mismo ha estado reconociendo que está cogiendo buenas asesorías, la de un argentino y otras personas más que seguramente van a llegar a su entorno, y ojalá que así sea, que sigan llegando personas con conocimiento de la gestión pública para ayudarle en un montón de cosas que se le ha visto a nuestro flamante alcalde electo de Lima Metropolitana para 11 millones de habitantes, cuando no 13 con la rotación que hay diariamente en Lima Metropolitana, hacer una buena gestión y olvidarse de ello, de que no debe dialogar con el Poder Ejecutivo. Como decía en la mañana, en otro medio de comunicación, uno de los alcaldes invitados ayer a Palacio de Gobierno, mientras no nos cambien a esa es la autoridad. Mañana estará otra y se tendrá que conversar con ella. Además, ya hace muchísimos años, un buen político ha dicho, conversar no es pactar. Al contrario, conversar te permite acercarte donde la autoridad, como cualquier persona y como en cualquier circunstancia de la vida, cuando tú conversas, comienzas a conocer el temperamento, el feeling, como se dice, la forma como piensa una autoridad, y si en efecto, inclusive llegas a intuir si te quiere ayudar o no te quiere ayudar, si te va a dar dinero o no te va a dar dinero, en el caso concreto del diálogo que se necesita para Lima Metropolitana, porque no olvidemos ahí también, a propósito de canons y esas cosas, Lima no tiene un ingreso por canon. Y hace mucho tiempo que el alcalde electo haría bien en trabajar con el Poder Ejecutivo y luego en el Legislativo un canon capital, es decir, que permita a Lima un ingreso a través del canon de redistribuir en el Callao, porque ciertamente nuestro aeropuerto y nuestro puerto está en el Callao, pero es una sola metrópoli con Lima Metropolitana, y se le debía redistribuir ese canon y llamarlo canon capital, como en algún momento se llamó el proyecto, y lo estuvimos trabajando con Fernán Altuve, que debería ser retomado por este alcalde con el Ministerio de Economía, ir al Poder Legislativo y conseguir esos ingresos para mejorar la infraestructura de Lima Metropolitana, que tiene 30 años de atraso. Hay una idea suelta para que sea acogida por nuestro alcalde electo y virtualmente juramentará el 1 de enero. Al final de cuentas, ya salieron los resultados oficiales de estas últimas elecciones de 2 de octubre a nivel metropolitano al 100%. No, todavía no, la OMP está terminando de contar. Es natural y comprensible esa última demora, pero ya son, como se diría coloquialmente hablando, pequeños saldos o cachitos que faltan para terminar de contar, disculpen la expresión, Ajá. el 100% de la votación en las 1.871 circunscripciones municipales del país y en las 26 regionales que también tiene nuestro país. Entonces, no estamos hablando, y además 11.000 y pico de candidaturas. Entonces, estamos hablando de la magnitud de multiplicar esas tres cifras y tratar de encontrar, además, en cada circunscripción, mesa por mesa, acta por acta, el total de la votación. Eso es lo que se suele demorar, pero ya las tendencias no van a cambiar, y afortunadamente tampoco han habido muchas impugnaciones más allá de la de Cajamarca y la del INSE, que llaman la atención y que llaman a los especialistas a tomar conocimiento de ella, pero del por qué se han producido esos fenómenos y que tienen que ser resueltos por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en última y definitiva instancia. Los dos casos que mencioné, ojalá, y además ahí aprovecho para decir, el jurado lo único que tiene que hacer en ambos casos es aplicar la ley y la jurisprudencia que ya tiene mucho tiempo en ambas circunstancias, en la anulación de las elecciones en Lince y también otro tanto de el impedimento de la juramentación de los candidatos ganadores en Cajamarca. Y aquí una crítica constructiva y un alcance también a la presidenta del Poder Judicial. El Poder Judicial no debe meterse en temas electorales. Era bastante bien claro y nítido cuando hace años los abogados que nos dedicamos también a temas electorales y gestión pública decíamos no hay amparo electoral. Y era correcto. ¿Por qué? Porque el artículo 181 de la Constitución dice que hay una sola autoridad
que es la competente, el Jurado Nacional de Elecciones, encabezando, perdón, el sistema político electoral, porque además hay una situación que no debemos perder de vista. El Poder Judicial se mete y distorsiona todo. El Poder Judicial da acciones de amparo a uno y a otro y desequilibra todo, porque con esa razón, como decimos en derecho, a igual razón, igual derecho, quisieran tener todos los otros que han candidateado con las reglas claras, ¿no? Por ejemplo, le escuchaba en el caso del INSE al candidato que quedó segundo decir que eso es en la medida en que se ha dado, en la medida en que se protege un derecho fundamental, el derecho a la participación política en la vida del país. Ciertamente, eso es un derecho fundamental y está en la Constitución, pero ningún derecho, por muy fundamental que sea, es irrestricto. Siempre se maneja y se debe dar dentro del margen del marco normativo que le complementa, es decir, las leyes y reglamentos que, en el caso específico de los señores que cometieron este error en Lince, bien, es cierto, es una leguleyada, es una cosa nimia, no, perdón, leguleyada no, es una cosa nimia como el haberse olvidado la firma del personero en cada una de las hojas de vida, valga la redundancia, de los candidatos o algo parecido, pero esas eran las reglas y todas las otras las cumplieron. Luego no te puedes venir a quejar por haber hecho mal tu trabajo. En todo caso, esto no debe volver a suceder. Hay un alcance a la presidenta del Poder Judicial y a los que vengan más adelante a presidir el Poder Judicial. El Poder Judicial, así como hace respetar sus fueros y tiene autonomía, igual que el Tribunal Constitucional, igual se le debe respetar al Jurado Nacional de Elecciones y al sistema electoral y no estarse inmiscuyendo en lo que decide y resuelve en última y definitiva instancia el sistema electoral a la cabeza del Jurado Nacional de Elecciones, que es finalmente la única autoridad que puede otorgar una credencial a una autoridad electa por el voto popular en cualquiera de los 3 niveles de gobierno, retirarla o suspenderla. Es la única autoridad y consecuentemente debería ser el que tenga la última palabra siempre. Ahora, el Poder Judicial tampoco es, digamos así, la Madre de Teresa de Calcuta, pues que, caramba, bendice todo lo que es legal o que es justo, ¿no? Porque al final de cuentas, una de las instituciones más corruptas, según la opinión pública, es el Poder Judicial, ¿no? Entonces, ¿ya de qué cosa estamos hablando? Estamos hablando prácticamente de un tema que se utiliza, digamos, se recurre a este tema del Poder Judicial, pero ya con otros fines, ¿no? Un poco para desnaturalizar de repente las acciones políticas o legales que se puedan dar. Pero yo termino con esto, doctor Acevedo, según tengo entendido, las cifras no van a variar en Lima, y tengo entendido que tanto el voto viciado como el voto en blanco ha superado el voto de los candidatos. De algunos ganadores inclusive, ¿no? No, inclusive metropolitano me estoy refiriendo. Sí, 21% de ausentismo, está por encima del 16 y pico por ciento, si no me equivoco, que es lo que sacó Rafael López Aliaga, ¿no? O sea, ya de qué cosa estamos hablando, ¿no? Clarísimo, ¿no? Clarísimo, pero hay que darle gobernabilidad a las autoridades, ¿no? Claro que sí. Desafortunadamente, en materia municipal, elecciones municipales, a diferencia de las elecciones regionales, no hay segunda vuelta. Quizás más adelante debería madurar la idea de establecer la segunda vuelta para aquellas candidaturas que con un tope como las regionales no han llegado al 30% como mínimo, entre las dos primeras, como hayan quedado, ir a una segunda vuelta al mes, ¿no? Como se suele hacer en otras circunstancias, porque eso va a fortalecer el sistema en la medida en que vamos a tener autoridades, valga la redundancia, fuertes, y no va a haber la posibilidad de que se comience a gestar la revocatoria a partir del 1 de enero o del 1 de septiembre, en que se comienzan a vender los kits electorales el próximo año para revocar a una autoridad que es diferente de la vacancia, es decir, a juntar las firmas y sin ninguna razón, solamente poniendo el por qué lo hace, pero no desarrollando como una causal ni sustentándola, tratar de vacar a una autoridad que, por ejemplo, en el caso de Lima, supongamos que se confirmen así, ¿no? 16 o 18%. El restante 82%, 84%, al día siguiente se echa a buscar las firmas para tratar de revocar a esa autoridad por quítame esta paja, como se ha dado en el ejercicio abusivo de ese derecho constitucional de la revocatoria, de inclusive en alguna oportunidad vacar a una autoridad de Apurímac, porque sostuvieron en el casillero donde se debe poner el por qué se compra el kit electoral, sostuvieron que es muy borracho. Imagínense esa causal, ¿no? Entonces,
Estamos ante un ejercicio abusivo de una autoridad que no debe darse porque nace fortalecida a partir de que se establece una segunda vuelta. Y en la primera parte de tu comentario quisiera no dejar pasar, mi querido amigo Castillo, lo siguiente. El Poder Judicial no solamente no debe meterse en el sistema electoral y en estas decisiones, porque ellos mismos hace muchísimos años, y lo comprobamos en la práctica, los justiciables, es decir, los particulares, los abogados que en algún momento tenemos que pasar por ahí, que ellos están, dicho por palabras de ellos mismos, saturados de trabajo, rebalsados de trabajo, retrasados en su trabajo para que se estén metiendo en decisiones del sistema electoral, cuando yo tengo la certeza que esas 13, 14, 16 decisiones electorales mediante sendas acciones de amparo que se han dado con algunos jueces del país, ha sido dejando de lado su trabajo diario y cotidiano, que de hecho está acumulado, como ellos mismos lo reconocen, en todas las instancias. Bien, efectivamente, ya le estoy diciendo varias veces que con esto termino, pero concretamente será posible que en esta legislatura, de este periodo gubernamental, digamos así, podamos contar con una verdadera ley electoral que ya no sea sometido a parches, a contraparches, de acuerdo al poder político que gobierna. Recuerdo mucho que en el 80, cuando se restituyó la democracia, se hablaba, bueno, estamos en un proceso de volver a la democracia, que eso demore en los mecanismos, pero ya han pasado pues cualquier cantidad de elecciones municipales, regionales, congresales, presidenciales, etcétera, y cada vez es peor, ¿no? Y cada vez se ausenta más el electorado, y con justa razón, ¿no? Porque también el electorado, y acá tenemos que hablar las cosas claras, yo me pongo en ese plan, no puede ser cómplice, no, ese es el término, no puede ser cómplice de tanto manoseo a un proceso electoral donde tenemos que elegir democráticamente a nuestros representantes, ¿no? Por ejemplo, en estas últimas elecciones, ya faltaba 15 días y todavía seguían saliendo las tachas, no se sabía quién era candidato, y mucha gente ha votado por candidatos que ya estaban fuera de carrera. Y nadie decía nada. Es correcto, amigo Castillo. Ahí tratando de bajar los decibeles y de ser más reflexivo, le tengo que decir lo siguiente. Yo auguro que eso, por lo menos con este Parlamento, que es el que tendría que ponerle el cascabel al gato, sacando un proyecto de reforma, trabajando una reforma electoral que tenga reforma a su vez política constitucional y electoral, para establecer a partir de ahí un nuevo sistema electoral, porque el que tenemos data de la Constitución de 1992, o sea, 30 años, y de la Ley Orgánica de Elecciones de 1997, o sea, 25 años. Está obsoleto, debe cambiarse, pero depende de la voluntad política de los 10 o 12 partidos que están en el Parlamento, y que ojalá, reflexionando alturadamente, en vez de estar pensando solamente y únicamente en vacar al presidente, porque eso genera otras circunstancias, como por ejemplo que la calle grite, que se vayan todos, en vez de ese desgobierno que se generaría con que se vayan todos y sin que nos garanticen que los que vengan vayan a ser elegidos, vayan a ser mejores que los anteriores, porque el sistema no nos los garantiza, en la medida en que, como usted muy bien también lo ha dicho intuitivamente en esta última parte, el elector es el último eslabón de la cadena del proceso electoral. Sí, el que es consultado el día de la votación, de la consulta popular, como se dice técnicamente. Antes pasan una serie de legoleyadas, de trapacerías, de fraudes dentro de los propios partidos políticos, cuando han dejado de lado, por ejemplo, las primarias en octubre del año pasado, este propio Parlamento dejándola de lado con el pretexto del COVID, o han manipulado las internas de sus propios partidos en mayo, en abril y mayo de este año, cuando, a pesar de haber perdido algunos candidatos con los que ellos simpatizaban,
me refiero a la cúpula, que simpatizaba con la cúpula, a pesar de haber perdido esos candidatos, los han impuesto a dedo, los han impuesto finalmente al caballazo, como se dice, disculpen la expresión, pero de eso han resultado muchos de ellos electos y consecuentemente el pueblo ya finalmente el día 2 de octubre o el día de la votación, en cualquier circunstancia, abre un closet y tiene 7 ternos, como en este caso tuvo para Lima Metropolitana, y no le queda otra que escoger uno de ellos para ponerse. Muy bien. Gracias, doctor Martín de Acevedo, y estaremos molestando su atención en los próximos días. Muchas gracias. Gracias, señor Castillo. Ojalá que nos hayan entendido. He tratado de ser lo más pedagógico posible. Creo que sí. Bien, gracias. Luego. Siempre gracias. Es un placer conversar con usted. Buen día, gracias. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.